Pues nada, bienvenidos a todos y a todas. Este año, bueno, muchas gracias a Bas de nuevo por invitarme aquí a dar otra conferencia. Encantado de estar aquí con ellos y con ellas, que siempre es un placer. Y nada, gracias a todos los que y a todas las que habéis venido. Este año voy a cambiar un poquito de tercio y voy a hablar de mis grandes pasiones y profesión, a lo cual estuve 2 años dedicado, que es el workflow Houdini Unreal para creación de mundos, en este caso, creación de environments. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Por desgracia, no, en estas conferencias, bueno, en la mayoría de conferencias no hay mucho tiempo y tenemos que ir un poco, vamos un poco justos para explicar todo detenidamente y hay que ir un poco por encima de algunas cosas. Pero bueno, voy a hacer una escena desde cero, que vamos a hacer un terreno y lo vamos a llevar a Unreal y vamos a trabajar dentro con sistemas procedurales con PCG, que se llama, que es un sistema que incorporó Unreal 5. Recientemente iba a decir, pero no, se remonta a la versión creo 5.2, si no recuerdo mal, y es un poco una imitación a lo que hace Houdini, pero dentro de Unreal, con sistemas de scattering, etcétera. Es súper potente y la verdad es que es una maravilla trabajar con ello. Nada, vamos a empezar con Houdini primero, luego vamos a trasladar, vamos a ver cómo crear una herramienta en Houdini que la puede leer Unreal y otros software, no solo Unreal, sino cualquier motor, como Unity, la lee 3D Max, la lee Cinema 4D, Maya, cualquier otro software es capaz de interpretar estos HDAs que hace Houdini y tratarlo como una herramienta propia y poder trabajar con parámetros dentro de otro software que no es Houdini. Vamos a empezar haciendo, como digo, ese terreno. Vamos a crear un Geometry Node, que es la manera que tiene Houdini de empezar a trabajar, es como un sistema de carpetas para los más profanos en la materia. Houdini trabaja como una especie de jerarquía, en el cual creamos un Geometry que se llama, y aquí dentro ya empezamos a crear nuestros setups. Es un poquito diferente del resto de software, donde es todo quizá un poco bueno, no es nodal, y aquí en Houdini todo es nodal y es un poquito más complicado para cuando uno viene de otro software, pero enseguida te acostumbras a su manera de trabajar y la verdad es que es súper potente. Entonces, creamos un geometry y aquí vamos a empezar a trabajar con terrenos. Para crear terrenos en Houdini hay un nodo que se llama Hayfield Terrain, bueno, Hayfield concretamente, no Hayfield Terrain, que nos da esta especie de plano, que son volúmenes por debajo, para los que son o las que son más profanas en Houdini en la materia. Volúmenes es una manera que tiene Houdini de trabajar con datos de una manera muy eficiente, ¿vale? Por ejemplo, las explosiones o los humos se hacen con volúmenes. Y en este caso, terrenos, cuando hacemos terrains en Houdini, también trabaja con volúmenes. De hecho, si damos la información, aquí tenemos un height, que él lo llama, y un max. Son volúmenes, que aquí sale estos iconitos que nos indica que es un volumen, que básicamente es como trabajar con voxels, ¿vale? Hay sistemas o sea, hay softwares que nos permiten modelar por voxel, como creo que es 3D Coat, y hay algunos otros software como Cinema 4D que te deja modelar con voxels, que es básicamente un sistema de modelar con como una grid de cubitos que nos permite, gracias a esos voxels, poder modelar, ¿vale? Es una cosa que es un poquito técnica, pero básicamente lo que nos va a permitir es crear terrenos de manera muy eficiente, muy potente y muy versátil, ¿vale? Entonces vamos a partir de este terreno. Esta es la extensión que tenemos, 1000 por 1000. Podemos variarla, 2000 por 2000, 500 por 500, etcétera. Y eso es la resolución del terreno. Cuanto menor es el grid spacing, mayor es la resolución que tenemos. Concretamente ahora, con un grid spacing de 2, tenemos 250.000 voxels. Si bajamos esto, por ejemplo, a 1, tenemos 1 millón de voxels. Es decir, fijaos que se ha multiplicado porque es por cada axis es el número de voxels. Entonces no se ha multiplicado por 2, sino que se ha elevado a 4. O sea, en este caso se ha multiplicado por 4. Entonces vamos a seguir trabajando con un grid spacing de 2 para no tener mucha resolución y poder trabajar a gusto, pero en cualquier momento se podría subir o se podría cambiar esa resolución. Voy a bajar. Vale. Entonces, partiendo de este Hayfield ya podemos empezar a crear nuestro terreno. La creación de terrenos en Houdini, como todo en Houdini, aparte de ser súper potente, súper versátil, porque nos permite hacer lo que nos dé la gana, prácticamente. Tenemos otro software que me encanta, particularmente como Gaea, que funciona súper bien también, pero no es tan versátil como Houdini a la hora de crear terrenos. Hay otros como Wall Machine, creo que se llama, Wall Creator, hay un montón. Para mí Houdini sigue siendo probablemente el rey y creo que complementado con Gaea para dar detalles al terreno que haces en Houdini es la combinación perfecta. Entonces, partiendo de este plano, como digo, lo primero que vamos a hacer es crear como una especie de camino donde no vamos a tener montañas, ¿vale? Entonces vamos a crear una curva. Esa curva va a ser nuestro camino
Aquí, para hacer la curva, puedo poner el template en el Hayfield para ver exactamente dónde está. Este flag rosa lo que nos hace es decirnos, mediante un wireframe, dónde está este nodo mientras que trabajo con este. Entonces lo pongo en modo wireframe, selecciono la curva, doy al intro y ya puedo empezar a pintar mi curva. Puedo empezar a pintarla, hacerle desde aquí, mejor. Podemos pintar, pues eso, la forma a la que nos dé la gana. Así. Una vez que hemos acabado, botón derecho y finalizar, añadir points o dándole al intro, ya termino de añadir esa curva. Vale, para seguir trabajando, lo que voy a hacer es, voy a coger esta curva y voy a añadir un atributo que va a ser la anchura que va a tener mi curva cuando yo la convierta en geometría. Para convertir una curva en geometría, lo podemos hacer con un nodo que se llama polywire, este de aquí. Nodo polywire, lo conectamos y esto nos permite, si subimos la anchura, el wire radius, lo subimos a 100, por ejemplo, veis que esto nos crea geometría desde una curva. Entonces esto nos va a permitir enmascarar el terreno y en donde tenemos este polywire podemos crear pues, ese patrón de, bueno, en este caso un camino, pero podría ser un río o cualquier tipo de accidente geográfico que queramos crear. Aquí podemos aumentar la cantidad de polígonos que tiene esta geometría que generamos de la curva desde aquí, el número de segmentos. Veis que se aumenta la cantidad de segmentos que tiene esta geometría y desde aquí lo podemos hacer cada vez más redondo. El dar una anchura, el crear una anchura, es simplemente para que no sea todo el rato el mismo patrón. Y además de crear una anchura, lo que voy a hacer también es que esto sea un poquito más smooth, ¿vale? Para cuando enmascare no se me queden estos cortes de la curva tan duros. Entonces, para crear una curva más smooth, más suave, lo que podemos hacer es que en vez de sea polygon, sea NURBS curve. Y de esta manera, si lo convertimos en NURBS curve, o también se puede hacer con polígonos, y luego metiendo un nodo que se llama resample. Este resample hay que tener cuidado porque la cantidad de puntos que va a añadir, que ahora tengo estos pocos, va a ser proporcional a la length que tengo aquí. Si es 0,1, lo que va a hacer es poner un punto cada 0,1 de distancia. Y esta curva es enorme, porque el terreno es muy grande. Con lo cual vamos a tener una cantidad de puntos que puede que el programa crashee. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero lo que voy a hacer es subir esto mucho, el length, poner, por ejemplo, que añada un punto cada 5 metros. Estos son metros. Con lo cual ahora, si resampleo, veis que añade un punto cada 5 metros, pero ya es algo pues, que se puede manejar. Y desde aquí, desde el propio resample, aunque se puede hacer también con el polygon, con la curva en modo NURBS, desde aquí también podemos decirle subdivision curves y veis que lo que hace es suavizar mucho todo lo que es la curva que he creado previamente. Podríamos volver a la curva en cualquier momento y coger cualquiera de los puntos, seleccionar la curva, darle al intro y podríamos coger con la herramienta de selección cualquiera de los puntos, por ejemplo este, y con la tecla T podríamos editar la curva en cualquier punto para hacer el camino más pronunciado o el río o lo que sea más pronunciado. Si queremos hacerlo más pronunciado, seleccionamos otro, T y lo movemos. Y así de manera procedural podríamos, ahí sí no sería procedural, pero de una manera también procedural podríamos modificar esa curva. Lo voy a dejar así, con ese resampleo, y ahora el polywire veis que es muchísimo más orgánico. Como digo, el que sea todo el rato del mismo grosor, pues bueno, pues puede parecer no tan creíble o a lo mejor un camino no tiene por qué ser siempre igual de ancho y para eso Houdini es súper potente porque podemos crear un atributo que sea random en cada punto, es decir, aquí en los puntos que tengo puedo crear un atributo y depende del valor de ese atributo va a ser más o menos ancho o a este nivel donde tengo todavía menos puntos. ¿Cómo lo hago? Hay un nodo, se puede hacer con Vex, que es el código de programación, el lenguaje de programación que se utiliza en Houdini para programar, aparte de otros que tiene. En un Wrangle puedo escribir este código Vex y aquí lo que puedo hacer, voy a hacer esto grande para que se vea, con Alt-E se hace grande, separo abro esta ventanita y con el control y el plus del numérico, el más numérico, puedo hacer las letras más grandes. Aquí podrías darle un valor random a esa anchura. Por ejemplo, podría decirle que la arroba width, esto es un float, por eso pongo una f arroba width, la anchura, es igual a un random de arroba pitinam. Esta expresión es muy sencilla, simplemente lo que hace es crear un atributo de tipo float llamado anchura, que es el random del número de puntos, es decir, crea un valor entre 0 y 1 por cada uno de los puntos distinto. Esto, si no sabemos Vex o no queremos programar, el Houdini siempre te da la opción de no programar, que es creando un attribute randomize, este de aquí. Y podemos hacer lo mismo, crear un atributo de tipo llamado width. En este caso,
es un float, es decir, es un solo valor, es 0,5, 0,6, lo que sea, es decir, es una sola dimensión, y el valor que quiero que tenga, entre 0 y 1. Entonces, la funcionalidad de ambos sería la misma. Si doy aquí ahora al spreadsheet, que es la manera que tenemos en Houdini de ver esos atributos, me voy aquí, y veo que tengo una anchura que es entre 0,5, 0,2, o sea, 0,5 por un lado, 0,2, 0, 0,6, 0,9, 0,7, distinta por cada uno de estos puntos. Entonces, este atributo randomize está muy bien a la hora de poder randomizar, por ejemplo, sin utilizar Vex, y nos permite decir qué valor de salida queremos. En este caso he puesto entre 0 y 1. Así cada punto tiene una anchura distinta. Ese atributo baja por la red de nodos y lo tengo aquí en el polywire que podría usarlo. Si le doy a mi información, vamos a la información, aquí está mi atributo width. Y ese atributo width lo puedo utilizar aquí. Multiplícame el radio por ese @width. @width. Y esto lo que hace, ¿veis? Es muy marcado, ¿vale? Porque hay algunos puntos que no tienen prácticamente anchura. Entonces lo que podemos hacer es simplemente, en donde hemos randomizado que el mínimo valor sea 0 y hay uno que se acerca a 0, pues que no sea 0, que el mínimo a lo mejor sea 0,5. ¿Vale? Entonces veis que ahora sí que tengo unas zonas más anchas o menos anchas, pero ya no tengo un valor de 0. Y se puede cambiar en cualquier momento, si no nos gusta cómo lo ha distribuido, aquí en las opciones podemos mover este global shift y podemos obtener distintas formas, ¿veis? Por ejemplo, esta me gusta más, que es más proporcional, y ya tendríamos una máscara más acorde a lo que buscamos, todo más orgánico, gracias a ese smooth que hemos hecho en el resample, ese subdivision curves. Creamos geometría con el polywire, en este caso de 100 por width. Si vemos que es muy ancha, pues el multiplicador siempre puede ser más pequeño, por ejemplo 60. Y con esta geometría es con la que yo podría enmascarar ahora mi terreno. Podríamos utilizar cualquier geometría, podemos utilizar un círculo, un torus para hacer yo qué sé, como una especie de acantilado, lo que sea, ¿vale? O sea, cualquier geometría nos vale. ¿Cómo enmascaramos? Con un nodo que se llama Hayfield Max by Object. Estará por aquí. Hayfield Max, o ponemos Object directamente y a lo mejor lo encuentro antes. Hayfield Max, Hayfield Max, a ver si lo encuentro. Hayfield Max My Geometry, ahí está. Ahora ha cambiado el nombre, se conoce, ahora es by Geometry y antes era by Object, en la 20.5. Conectamos el terreno y aquí conectamos la geometría. Lo ponemos y veis que ya tenemos una máscara justo en la misma zona donde tenemos el camino. Entonces yo quiero lo contrario, quiero que el terreno se genere en estas zonas de aquí. Entonces tengo que ponerlo rojo en las zonas donde quiero que se genere el terreno, no al revés. Y fijaos que de manera un poquito también procedural podríamos ir aquí o crearnos un canal y modificar este valor. Por ejemplo, que quiero que el camino sea más ancho, pues 80. Y el camino sería más ancho. Entonces en cualquier momento podemos volver. Ya os digo, esto no es muy procedural porque tengo aquí el valor hardcodeado, pero podría aquí, en la ruedita, Edit Parameter Interface, crearme un float, subirlo arriba del todo y aquí decirle anchura. Aplico, acepto y aquí pongo el 80 y luego, como el canal se llama anchura, simplemente lo hago, bueno, en este caso no lo llamo anchura, pero lo he dejado por defecto, copy parameter y aquí lo podría pegar. Botón derecho, paste, relative reference. Y así tengo que nuestra anchura la podemos controlar desde aquí. Vamos, qué potente es esto, que te permite, ahora sí, de manera mucho más interactiva, variar la anchura que queremos del camino. Y ese canal lo podríamos poner en cualquier sitio, en un nodo de controles, etc. Vale, entonces queremos que el terreno esté en esta zona de aquí, no en la zona que he dibujado yo de la curva. Entonces, si queremos que el terreno esté en la zona, que la máscara esté en la zona contraria, lo que tenemos que hacer en el Hayfield Max by Geometry, invertir la máscara. Si le damos aquí a Invert Max, veis que ahora la máscara cambia, está en el otro sitio, que es la zona donde voy a crear el terreno. Y el blur es, para que no haya un corte tan duro, esta zona de blur, este blur radius, lo que hace es nos añade una zona de transición, un blur típico de cualquier software, que lo que nos hace es, pues que eso, que no sea, ¿veis? Lo que hace es enmascarar, o sea, a suavizar la máscara para que los cortes entre la zona enmascarada y la zona no enmascarada no sea tan duro. Entonces, podríamos subir eso hasta un valor que consideramos que esté bien, así por ejemplo. Y ya tendríamos nuestra máscara más suave para cuando yo aplique mi terreno, cuando yo cree mi terreno, no se note tanto el corte. Vale, entonces lo siguiente ya sería crear ese terreno solo en la zona de la máscara. Vale, entonces lo que vamos a hacer es poner un Hayfield Distort, este de aquí, Distort, hay varios, Distort by Layer y Distort by Noise. Vamos a poner un Distort by Layer, por ejemplo. Y aquí en este Distort by Layer, por defecto lo que va a hacer es distorsionando el terreno, pero como está plano, no hace nada. Pero podemos decirle que lo que queremos que distorsione
es la máscara. Aquí donde veis el height, lo que haría es distorsionar la altura. Os pongo un ejemplo para que veáis lo que hace cada cosa. Si pongo un height fill noise, voy a poner noise, height fill noise, este nodo, lo que hace es, ¿veis? Aquí, cuando pongo el height fill noise, lo que hace es distorsionar todo el terreno que teníamos y nos genera nuestras montañitas. Pero si yo le conecto este nodo al segundo input, utiliza la máscara para distorsionar y no distorsiona la zona blanca, solo distorsiona la zona que está en rojo. ¿Vale? Eso es lo que hace el height fill noise usando la máscara. Y el distort by layer, cuando lo colocamos, lo que nos hace es causarnos como una especie de distorsión, dependiendo de la amplitud, etcétera, de nuestro terreno, aparte de la que te hace el noise, te hace otra distorsión. De hecho, se nota un poquito, es un poco tenue, pero se nota esa distorsión. Pero aparte de distorsionar la altura, podemos distorsionar la máscara. Es decir, si no usamos un noise y utilizamos el distort by layer y ponemos aquí mask, lo que hacemos es distorsionar la máscara. Es que tenemos una control layer, tenemos una máscara. Entonces aquí en el distort layer podemos utilizar control layer, vamos a poner aquí también la máscara, y aquí podemos conectar la máscara también. Vale, entonces vamos a ver si se puede subirlo el radius, a ver si me lo coge. Displacement, es que este no es el distort, no es que lo he puesto fill, era el primero que puse. Este. Vale, colocamos y ahora sí, distort layer, y vamos a decirle que es más. Ahora sí, la había colocado el otro. ¿Veis que ahora sí que lo que ha hecho es distorsionar la máscara? Teníamos plana esta máscara, sin embargo, al hacerlo aquí, ya hemos distorsionado la máscara y nos genera esta especie de ruido que podemos jugar con él, ¿vale? Podemos jugar con la amplitud y que sea más heavy, fijaos, aquí lo rompe demasiado, ¿vale? Para que no sea tan heavy, por ejemplo, 27 o 25, para dejar un poco más cuadrado. Y si lo dijésemos que distorsione la altura, como hemos hecho antes, height, lo que distorsiona es la altura, pero tiene que haber previamente una altura. Es decir, aquí, si no tenemos en este caso unas montañitas generadas, el Hi-Fi Distort no haría nada. ¿Veis? Así sí, mirad aquí sí que bien se nota ahora, donde se ha cogido ese noise y lo ha distorsionado. ¿Veis? Y ya queda un resultado muchísimo más realista con la distorsión del noise previamente generado. Pero si no tienes noise, si no tienes un noise aplicado, es decir, el height está plano, este Hi-Fi Distort en el height no funciona. Necesitas que lo haga en la máscara. Así. Y ahora nos ha distorsionado la máscara dándonos este patrón. Aquí hay un problema. Que nos ha quedado estos bordes aquí blanquecitos, blancos han quedado, blanquecinos. Y eso, si hacemos ahora el terreno, no nos va a venir nada bien. Porque si ponemos un Hi-Fill Noise, por ejemplo, quitamos aquí y vamos a crear uno nuevo, Hi-Fill Noise, y creamos uno nuevo. Y utilizamos de nuevo solo la máscara, porque si no distorsiona todo. ¿Veis que distorsiona todo? Si usamos la máscara, ¿veis que ahora solo distorsiona la parte donde tenemos la máscara y no distorsiona la parte del camino? Que eso está perfecto. Lo que pasa es que estas zonas de aquí, mirad lo que ha pasado, ¿vale? Nos da problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando distorsionamos con el Hi-Fill Distort y evitar que esto se nos quede con esa forma, con esos patrones blancos en los bordes, podemos hacer un crop. Un crop, pues hay muchos software que tienen un crop que lo que hace es cortar, básicamente. Por ejemplo, lo que hace Nuke también. Hay un Hi-Fill Crop, este de aquí, donde podemos especificarle qué medidas quiero cortar. Si le doy, veis que lo corta 500 por 500. El original era de 1000 por 1000. Entonces, bueno, voy a cortarlo un poquito, lo que sea necesario. Veremos más o menos cuánto necesitamos y, por ejemplo, 900 por 900. Y al ponerlo 900 por 900 nos corta un poquito y nos quita el problema que se nos ha generado en los bordes a distorsionar. Pues con eso ya podríamos, ahora sí que sí, podríamos colocar este Hi-Fill Crop a nuestro noise y se está distorsionando solo la zona de la máscara y nos está dejando nuestro camino, nuestro camino libre, ¿vale? Se nos está viendo el terreno porque me habré dejado algo. Seleccionado, ahí está, ¿veis? Ya tenemos nuestro camino y nuestras montañas. Luego, en cuanto al caminito que se ha generado con el noise, podemos lógicamente variarlo. Tenemos aquí un montón de controles en el noise. Podemos seleccionarlo y aquí tenemos un montón de controles. Lo primero, el center noise, lo podemos quitar. Lo que hace el center noise es, desde aquí, añade, ¿veis? Si lo miramos así desde el frente, añade ese ruido por encima y ese ruido por debajo. Entonces, lo que le está pasando es que tanto por encima como por debajo se está generando las montañas, ¿vale? Y yo lo que quiero es que se generen solo hacia arriba. Con lo cual, quitamos el center noise y fijaos ahora qué guay, ahora sí que me genera ese camino allá abajo y mi terreno arriba. Pero claro, esto es exageradísimo, ¿vale? Exageradísimo porque está por 500 por 500, pero podemos jugar con, aquí tenemos un postprocesado, ¿veis este que pone gain y bias? Y podemos jugar con, mirad cómo se aplana desde arriba, ¿veis? Y cómo baja
este guías. Es decir, podemos jugar con estos valores para decidir qué altura queremos de nuestro terreno. Tanto con este que lo aplana, ¿veis? Lo aplana, como con este. Entonces ya con este podemos jugar y decirle qué terreno queremos, qué aspecto queremos. Y fijaos que nos queda aquí esta especie de camino entre las montañas que está muy bueno. Vale, entonces, poco recapitulando, lo primero es el Hayfield, donde generamos ese terreno plano, no tiene nada todavía. Creamos un objeto que puede ser el que queráis, es decir, si aquí, esto lo bueno de Houdini es que si en un momento dado queremos cambiar y hacemos un torus, por ejemplo, que por defecto es muy pequeño, pero lo hago grande, o más, de 200. Este torus, y podemos jugar también con el radio de fuera y con el radio de dentro. Esto podría usarlo también como máscara, por supuesto, podría conectarlo aquí y a mirar qué máscara tenemos ahora. Y podríamos hacer lo mismo, lo que pasa es que en este caso podríamos hacer que no invertiese la máscara y conectar esa máscara aquí. Ya veis que lo que distorsiona es esto, ese crono no haría falta, pero bueno, ya tendría esta especie de patrón, o si marco de nuevo el center noise, pues lo hace hacia abajo. ¿Vale? Entonces podemos jugar con, y el distort podría ser mucho más heavy y romper muchísimo más el patrón, en fin, podemos trabajar para generar cualquier tipo de terreno que veamos en referencias o lo que nos dé la gana. Conectamos de nuevo esto, volvemos a nuestro camino, volvemos a nuestro distort como lo teníamos antes, invirtiendo la máscara, volvemos a nuestro Hayfield Noise, quitamos el Center Noise y ya tendríamos nuestro camino entre las montañas, que es lo que queremos. Si no queremos que sea esta transición tan suave, pues podemos volver siempre atrás y donde hicimos el blur, que está aquí, bajarlo, por ejemplo, a 40 y veis que se nos hace más dura. Tenemos las paredes más verticales. ¿Que queremos suavizarlo? Pues volvemos aquí y volvemos a suavizarlo un poquito más. O sea, que en cualquier momento podemos ver atrás y gestionar nuestro terreno. Por supuesto que también podemos, bueno, es que podemos hacer de todo, podemos pintar en qué zonas queremos. Es decir, aquí cuando teníamos nuestro Hayfield, o en este momento aquí, podríamos limpiar esa máscara con un Hayfield Clean, Clear Max, Hayfield Layer, Hayfield Mask Clear, este de aquí. Lo podemos borrar, nos aparece, fijaos aquí ya tenemos nuestro terreno detallado. Y aquí podríamos ahora, por ejemplo, pintar. Podríamos hacer un Hayfield Paint. Y con este Paint podríamos darle al intro y decirle, pues es que ahora en el terreno quiero con la rueda y con el ratón, o creo que no, solo con la rueda y el ratón, ¿vale? Podemos pintar. Esto, lógicamente, podríamos utilizar la propia máscara inicial que creamos de la geometría, utilizarla para añadir noise solo en el terreno. O sea, eso ni que dudarlo, ¿vale? Pero bueno, para mostrar otro modo, el paint, podemos pintar esa zona y ahora decirle, siempre un blur viene bien, aunque ya este por defecto está añadiendo un blur, con lo cual me viene bien. Y podría ahora decirle un Hayfield Noise de nuevo, conectarlo, que solo me actúe en la zona de la máscara, es decir, segundo input lo conecto. Veis que lo añade ya y podría jugar tanto con la intensidad como con el tamaño del ruido. Por defecto lo hace de 500, eso es el tamaño del patrón de noise que me da. Si lo bajo, me añade un detalle mucho más pequeño, lo malo que la amplitud se nota mucho más, habría que compensarlo con esto, y ya tenemos un terreno muchísimo más. Ahí está. No es como las montañas, pero tiene detallito. O sea, al final siempre podemos jugar con las máscaras, pintando las zonas que queremos añadir, podemos remapear siempre la altura. Bueno, al final podemos hacer, como digo, lo que nos dé la gana. Cuando hemos acabado de trabajar con las máscaras, siempre el Hayfield Mask Clear es el que nos sirve para limpiar. Hayfield Mask Clear y nos permite limpiar la máscara. Listo. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Podemos añadir un montón de cosas. Por ejemplo, que nos genere una especie de terrazas. Hay un nodo que se llama Hayfield Terrace. Hayfield Terrace. Lo colocamos y mirad lo que hace. Nos añade como esa especie de terrazas en las propias montañas. Y podemos jugar, por supuesto, con la mínima altura, con la máxima altura a la que las pone. Es decir, es todo controlable. El fade que hace, mirad cómo lo suaviza, ¿vale? Para que no se noten tan drásticas. Podríamos, por supuesto, también añadir un blur de nuevo. Podemos jugar con todos estos valores. El más step size, cada cuánto pone esas terrazas, ¿vale? También. Bueno, tiene un montón de controles, que esto ya sería, lógicamente, jugar con ello. Nos viene bien el añadir este detalle, aunque esté duro no pasa nada. Es decir, podemos añadir detalles tan duros, que sean súper duros, porque cuando hagamos la erosión en etapas posteriores, ahora enseguida, esa erosión, una de dos, o le damos un detalle muy duro que tenga capacidad de erosionar, o si no, cuando erosionemos nos cargamos todos los detalles. Por eso, previo a la etapa de erosión,
el terreno tiene que tener la suficiente detalle como para cuando yo erosione me mantenga todavía detalle. Entonces no pasa nada porque aquí nos pasemos, le demos bastante caña a todo, tanto al ruido como a las terrazas, etcétera, porque luego todo se quedará muchísimo más suavecito. Vale, entonces bueno, podríamos ahora limpiar de nuevo la máscara, fin más clear, y ya, mirad, este sería nuestro terrenito. Vale. Lo siguiente, ya podría empezar a erosionar. Para erosionar, podríamos erosionar todo o podríamos erosionar solo ciertas partes, creando máscaras también. El erosionar todo, ¿cómo hace la erosión? Simula, ahora lo vais a ver, mola un montonazo, simula cómo llueve, cómo cae el agua y cómo ese agua cae por las montañas y se acumula en la parte del fondo y cómo arrastra la arena cuando cae, formando surcos, cuánta lluvia quieres hacer que caiga, cómo quieres que se acumule. Al final puedes controlar absolutamente todo. Pues eso hace que sea tan potente, porque simula todos esos procesos con máximo control sobre la de erosión termal, erosión provocada por el agua, etcétera, y podemos obtener resultados pues bastante buenos. Vamos a poner el Hayfield Out y vais a ver lo que hace. Tiene un montón de controles que lógicamente no nos da tiempo a ver, pero por defecto lo que va a hacer es eso, simular la caída del agua, por dónde cae, qué surcos deja, cómo se acumula el debris lo que es la arena en las partes inferiores y cómo se acumula el agua. Si lo ponemos, por defecto nos marca unas áreas que él define como las más altas y las más bajas, que no lo hace bien por defecto. Tenemos aquí una pestaña visualización que si damos a Compute Range, ahora sí, la parte más baja la pone marrón, la parte más alta la pone blanca, como es ahí, como si fuese nieve ahí acumulada en la parte superior. Entonces, siempre es interesante hacer un Compute Range para que tener una visualización de la zona más pequeña, la zona más baja y de la zona más alta, que podemos quitar en cualquier momento. Vale, ¿qué hace la erosión? Para erosionar tenemos dos opciones, o darle al play, y esto se va a empezar a erosionar hasta donde le dejemos, o decirle que pare la erosión en cierto frame. Lo que va a hacer es simularlo hasta ese frame y parar. En este caso, por defecto, viene hasta el frame 120. Vamos a poner a 120. Voy a marcar la visualización para que veáis lo que hace. Lo marco y decimos free al frames. Le damos, empieza a calcular. Vais a ver que el resultado que nos ofrece es como si el agua hubiera caído, vais a ver zonas de agua, vais a ver surcos, etcétera, resultado de la erosión que produce. Mirad, es potentísimo. Por eso es importante el que tengamos detalle. Fijaos aquí que casi todo el detalle que teníamos de las terrazas se ha perdido. Pero si no tuviéramos metido esas terrazas, por ejemplo, toda esta zona hubiera quedado pues casi totalmente plana. Por eso es tan importante meter ese detalle. O todavía meter más de lo que he metido o erosionar menos. Si en vez de 20 erosionamos 10 frames, ¿vale? Pues reseteamos y la erosión que va a hacer pues no va a ser tan agresiva y nos va a dejar esas marcas, pero no tan agresivas. ¿Veis? Que tenemos hasta el frame. Una vez que ya habéis visualizado cómo se ha producido la erosión, dónde se acumula el agua, etcétera, porque podéis controlar, lógicamente, la cantidad de agua que queréis que caiga, cuánto queréis que se erosione, tiene un montonazo de controles. Entonces, una vez que ya tenemos visto cómo se ha acumulado la arena, el agua, porque esto luego nos vale para generar máscaras, para en el software destino poner texturas de diferentes tipos de texturas dependiendo de la capa. Entonces aquí lo que hacemos ahora es quitar la visualización y ya veis que tenemos un terreno erosionado. Todavía se notan las terrazas en algún sitio, pero mucho más suave, porque le he puesto a 10 y aquí todavía se notan un poquito. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ese terreno detallado. Cuando ya lo tenemos en cierto momento, siempre habría que aumentar la resolución de este terreno para seguir trabajando cada vez con más detalle. Al final son como capas. Vas trabajando, subes la resolución, sigues trabajando con más detalle. Es decir, no pones un solo erode, sino que pones un erode, subes la resolución, erosionas con más detalle, etcétera. Es un proceso iterativo en el que cada vez vas subiendo la resolución y añadiendo más detalle a tu terreno. Con esto no vamos a añadir mucho detalle porque al final tarda en calcularse según vas añadiendo detalle y porque por desgracia no tenemos tanto tiempo, pero que sepáis que es eso, que es un proceso. Luego habría que hacer un resample, es un Hayfield resample, este de aquí, y aquí nos permite escalar más nuestro terreno, resolution scale, podríamos escalarlo a 2, y aquí podríamos seguir trabajando ahora, volviendo a dar detalle, Hayfield noise, Hayfield erode, etc. Así en varias capas hasta que tengamos el detalle. Fijaos cómo se notaba en cuanto ha subido la resolución, hasta que tengamos el detalle que buscábamos. Vale. Una vez que tenemos el terreno, ya lo tenemos generado, lo siguiente sería empezar a colocar, por ejemplo, para llevarlo a un real o el motor que sea,
colocar puntos donde se van a generar árboles, ¿vale? Entonces es muy potente Houdini trabajando con Unreal porque podemos crear atributos que automáticamente lea Unreal cuando se los pasamos, y lo que vamos a hacer es añadir un Heifill Max by Feature, que se llama, así vemos otro nodo más, Heifill Max by Feature, que como como su propio nombre indica, enmascara en función de algunas características. Por defecto, en función de la slope. El slope es la inclinación, ¿veis? Aquí. Que lo que hace es, desde la inclinación de 20, empieza a subir, es decir, empieza a enmascarar, hasta que llega a un valor, poner que sea de 30, ahí se mantiene la máxima máscara, y cuando llega a un valor de esto es 70, este es el 20, este es el 70, perdonad, este es el 20, y lo que hace es progresivamente desaparece. Así no es tan duro también y se me crea esa especie de gradiente para que desaparezca no bruscamente, sino progresivamente. Entonces, si no queremos en la zona de 20, por ejemplo, si subimos veis que toda la zona de 20 empieza a llenarse también de máscara. Entonces podemos jugar con esto, decirle, pues solo quiero que enmascares las zonas que tengan una inclinación entre 50 y 70, por ejemplo, ¿veis? Y solo enmascara esas zonas, ¿vale? O al revés, podemos invertir la máscara y enmascara todo menos esa zona. Es decir, podríamos subir esta máscara y solo enmascaría, ¿veis? Esa zona de aquí arriba y la de aquí abajo, es decir, aquellas zonas que tienen una inclinación de 20-70 no entran, solo las que serían las que están planas. Todo aquello que sea entre 20 y 70 no va a entrar. Sin embargo, todo aquello que sea plano, como esta zona de aquí, o superior a 70, que también se cumpliría, podríamos subir esto, y veis que esta zona ya no la enmascara nada, solo la parte de arriba plana. Pero imaginar que yo no quiero añadir árboles aquí, solo quiero añadir árboles en la parte de arriba, como es lógico, aunque podría meterlo aquí abajo, por supuesto, en los laterales. Lo que podría hacer es, junto con esta máscara, utilizar por altura. Al marcar por altura, ¿qué pasa? Se nos va todo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga una altura entre 0 y 1 ya tiene máscara. Pero claro, nosotros no tenemos una altura entre 0 y 1. Esto es mucho más alto, con lo cual hay que decirle, como antes, compute range. Calcula la altura y ahora ya le puedes decir desde qué altura no quieres que aplique. Por ejemplo, si queremos desde 100, no apliques. O al revés. Esto es al revés. Hasta que, vamos a poner 10. 1, añado, metido dentro sin querer. Y aquí podemos bajar, por ejemplo, a 100. ¿Veis? Va enmascarando todo a donde nosotros queramos. O sea, subirlo un poquito, por ejemplo, más. Así. Y este, vamos a subir. Ahí. Decirle mínimo y máximo. Y no, esto. Y quitar esto. Pues si no, lo deja. Podemos jugar aquí también con la máscara. Subirla desde aquí, definirla, etc. Vale. Aquí mínima height 9. Se supone que esto no me la tendría que añadir. La voy a quitar esto un segundo. Y vamos a añadir aquí por altura, ¿vale? Y vamos a decirle aquí, esta así lo está enmascarando. Todo lo que sea desde 20, eso es porque probablemente todo sea desde ahí. Vamos a decirle, vamos a enmascarar lo contrario. Así, y desde aquí, vamos a ver si me apaño las máscaras. Esta sí. Y vamos a quitar esto de aquí. Con suprimir la podéis... ahora, perfecto. Ya podríamos controlar la zona que queremos aquí. Ese es el problema. Cuando tengáis este problema de que se enmascara aunque no queráis, parecía que estaba pasando, es que esta pequeña declinación que hace, igual que el slope, cuando marcamos el slope, aquí estoy enmascarando esta zona, por eso se me están juntando. Entonces, depende, podemos hacer una máscara y luego otra, si veis que se nos juntan. Podemos hacer primero la de esta, el max by slope, quitar el height, y luego podemos hacer un max by feature, lo mismo que teníamos, pero en este caso, en vez de utilizar el modo slow, utilizamos el height y en vez de ser en modo replace, hacemos el modo multiply. Y así de esa manera ya tenemos solo, eso es como Photoshop, básicamente lo que hace es multiplicar y solo en las zonas donde coinciden se aplica la máscara. Entonces con eso ya tendríamos una máscara solo en la zona, en este caso superior y plana, juntando una máscara que la hace por slow, que se me estaba juntando con la otra, y aparte cuidado con esto que también nos puede hacer jugar malas pasadas, este que empiece progresivamente, y al juntarse con el height estaba haciendo los dos, pero si lo hacemos por separado y multiplicamos, tenemos dos máscaras independientes. Podríamos ajustar el de la altura más, ¿vale? Aquí, ¿veis? Para que cubra más zona. Y jugar con ella, incluso podemos exponer estos parámetros en Unreal y hacer ese control de dónde queremos la vegetación de manera interactiva. Es decir, no hace falta ni siquiera tenerlo aquí definido. Esos controles, ahora lo veréis, los podemos exponer en un HDA, eh, herramienta de Unreal, un OTL, un HDA de Houdini, HDA se llama, donde podemos exponer los parámetros que queramos.
Pues con esto tendríamos ya nuestro terreno y aquí ya podríamos hacer con un Hayfield Scatter, que se llama Scatter, Hayfield Scatter, por ahí andará, ahí está. Por defecto nos coge también una máscara y aquí podemos decirle, ¿veis que me llena todo de puntos? Digo, no, al menos solo en la zona de la máscara. Y veis que me pone toda esa zona, me la llena en función de este coverage, ¿vale? Depende del coverage que pongamos, cuanto más, si ponemos menos, 0.1, nos crea menos puntos, ponemos 0.05, ¿vale? Nos crea todavía menos puntos. Voy a limpiar la máscara antes de nada. Fill Max Clear, Max Clear y limpiamos. Vale. Y ahí estarían los puntos en los cuales yo luego voy a poder instanciar cosas dentro de Unreal Engine. Voy a bajar todavía más, por ejemplo, voy a poner 0.01, incluso menos, 0.01. Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos esos puntos donde podemos crear luego cualquier cosa dentro de Unreal Engine. ¿Cómo podemos hacer que Unreal coja luego estos puntos e instancie geometría? Con un atributo que se llama Unreal, si queréis ponéis Unreal Material, hay un nodo que se llama Unreal Material y hay un nodo que se llama Unity Instance, no sé si está por aquí, o Instance, o no existe Instance, no, lo quedamos del Material. Unreal Material, y aquí, en vez de Unreal Material, es lo mismo, pero sería Unreal Instance, así. Y aquí, cuando estemos en Unreal, ponemos el path donde está el asset que queremos añadir en esos puntos. Ahora lo vemos. Vale, entonces con eso tendríamos aquí nuestros puntos. El Hayfield por defecto, aparte de sacarnos, cuando hacemos el scatter, aparte de sacarnos los puntos, también nos saca el terreno. ¿Veis? Keep incoming terrain. Los podemos quitar y así solo tenemos los puntos. ¿Vale? Y el terreno que siga por este lado. Así de esa manera, aquí tenemos el terreno y aquí tenemos nuestro por separado para no, cogemos el más clear también, lo limpiamos y tenemos por aquí nuestros puntos y por aquí nuestro terreno. Y ya podríamos después mergear ambos. R. Y con esto ya tendríamos nuestro terreno listo para pasarlo a Unreal. Vamos a hacer lo que es el HDA para que nos dé tiempo a pasarlo a Unreal. Vamos a hacer un nulo aquí y pongo out terreno. Vale, ¿cómo creamos una herramienta que podemos pasar a Unreal? O a cualquier, como digo, cualquier motor o a cualquier software. Seleccionamos todos los nodos. La curva la podríamos crear en Unreal también, la voy a dejar esta. Lo seleccionamos todos. Y esto lo metemos en una subnetwork que se llama aquí. Creamos la subnetwork. Me ha dado algún error, me ha dado un warning ahí en la... No, lo está creando, está dando ahí algunos errores en la parte izquierda en otro monitor. Va, ya la ha creado. Ha dado algunos errores, pero no hay problemas. Tenemos ya todo en la subnetwork, ¿veis? Que simplemente es como meterle una carpetita. Ahí está. Y tenemos un output, que es de lo que sale en nuestro terreno, donde sale nuestro terreno. Y aquí para crear el HDA sería botón derecho, Create Digital Asset. ¿Y aquí qué hay que hacer? Nada, darle un nombre. Simplemente le decimos mi terreno, por ejemplo. Mi terreno. Mi terreno. Y aquí le quitamos, no quiero que añada mi nombre delante, con lo cual lo quito. Y ya estaría. Le damos a Create. Y esto nos crea un HDA. En este HDA podemos exponer los parámetros que nos dé la gana. Podemos exponer el tamaño del terreno, los puntos que queremos en la herramienta, lo que nos dé la gana. ¿Vale? O sea que vamos a cogerla ahora cuando termine de calcular. Están algunos warnings, no sé por qué. Vale, y nos sale esto. Aquí es donde nosotros arrastramos nuestros parámetros. Por ejemplo, si nosotros en un real queremos controlar la altura del terreno, por poner un ejemplo, voy a poner esto para que no calcule. Voy a darle a cancelar un segundo, modo manual, para que no calcule. Y vamos a exponer los parámetros. Podemos decirle desde el Hayfield Noise que marcaba la altura, por ejemplo, podemos arrastrar esto y decirle que queremos controlar la altura desde un real, que queremos controlar, yo qué sé, el frame en el que para de erosionar desde un real. Queremos controlar también cuántos puntos queremos de plantas o de árboles o de piedras en el terreno, etc. ¿Vale? Todos estos parámetros, cuando simplemente cogiéndolos y arrastrándolos, si aplicamos y aceptamos, ya se nos crean, lo tenemos en nuestra herramienta. Y una vez que lo tenemos, volvemos a AutoUpdate para que vuelva a calcular. Y ya sería darle el botón derecho
Save Node Type, este de aquí, y botón derecho, Match Current Definition. Y con eso ya se cierra y se nos guarda toda esa información. Por defecto se ha guardado aquí, en Miguel, Documents, Houdini 20.5, OTLs, SOP, mi terreno. Se ha guardado en ese pad, que es donde se guardan los HDAs, los OTLs, por defecto en Houdini si nosotros no le decimos nada. Esta barra, si no sale en Houdini, por defecto, hay que darle en Windows, Asset Manager, Configuración, y aquí en Asset Definition Toolbar, Show, Menú, Always. Y así ya sale siempre. Entonces tendríamos que irnos ahora a por nuestro terreno, aquí en documentos, en Houdini 20.5 y aquí en hoteles podríamos coger este terreno que está aquí, que es mi terreno, y arrastrarlo a un real. Vamos a abrir un real, que yo lo tengo abierto para ahorrar ese tiempo. Este es el terreno, bueno, uno de los que hice mientras que preparaba los assets para esta clase. Y lo único que tenemos que hacer es, daros una carpetita, por ejemplo, un folder, terreno, bars, y aquí lo que hacemos es coger y arrastrar el terreno. Pumba. Una vez que lo tenemos arrastrado, esto se hace porque tenemos Houdini Engine instalado. Houdini Engine es un plugin que cuando instalamos Houdini te da la opción de instalar también Houdini Engine, y ese Houdini Engine hay que meterlo en la carpeta donde tienes el proyecto. Hay que crear una carpeta plugins en el proyecto, si no está creada ya por defecto. Lo voy a enseñar cómo, si acaso, un Real Projects, aunque bueno, hay mucho tutorial donde se ve eso. Y aquí, en la carpeta del proyecto, dentro en este caso se llama PCG el proyecto, plugins, y aquí hay que arrastrar la carpeta que se llama Houdini Engine. Y eso hace que podamos utilizar estos assets que creamos en Houdini dentro del motor. Simplemente arrastrando esa carpeta y cuando instalamos Houdini se nos crea, la arrastramos y aquí ya en Edit Plugins tendríamos que poner Houdini y activar el plugin. ¿Vale? Aparte de este plugin, vamos a utilizar ahora uno que se llama PCG. PCG, tengo activo estos dos, Procedural Content Generation Framework y Procedural Content Generation Framework External Data Interop. ¿Vale? Eso lo que nos hace es poder utilizar PCG, Procedural Content Generation, dentro de un real, que ahora damos unas pinceladas de cómo funciona. Voy a voy a arrastrar este propio terreno aquí, al lado, por ejemplo. Aquí tenemos uno. Bueno, voy a crear un nuevo nivel casi. A ver. Y arrastramos el terreno. ¿Esto qué hace? Abre Houdini por debajo, realiza todos los cálculos, abre Houdini, realiza todos los cálculos pertinentes y nos da nuestro terreno en Unreal, con los controles que nosotros habíamos creado para poderlo controlar interactivamente desde aquí. Tarda un poquito en calcularse. Mirad, y ya tenemos nuestro terreno que hemos hecho en Houdini, lo tenemos en Unreal. Listo. Vale, lo bueno de esto además es que aunque hayamos hecho el terreno en Houdini, las herramientas de Landscape de Unreal, si nos vamos aquí al Landscape, por ejemplo, School funciona. O sea, es decir, podemos seguir todavía modificando el terreno desde aquí. Yo puedo esculpir perfectamente en este terreno. Podemos esculpir, podemos erosionar, podemos añadir rampas, podemos hacer un flatten, subiendo esto y subiendo la intensidad, la fuerza de la herramienta, y podríamos subir el radio de la herramienta también, brush size, y podemos hacer una erosión, ¿veis? Erosiona esa parte del terreno. Es decir, todavía podemos seguir jugando con el terreno dentro de un Unreal, aunque esté hecho en Houdini. Y por supuesto podemos volver a coger Houdini de nuevo, el asset, mi HDA, y desde aquí tenemos nuestros controles. No, pues es que no quiero tanto desplazamiento, quiero menos, 400. Calcula, y lo que ha hecho es bajar a 400 la altura. La erosión está ahora en 10. Que subo a 20, lo que haría es erosionar más, pero dentro del propio Unreal, sin tener que salirnos. Nos haría todavía más erosión. O menos. Si pongo aquí 5, lo que va a hacer es calcular, se pone a calcular hasta el 5, ¿ves? Menos erosión que antes. Pero al final, con todos esos controles que tenemos aquí, podemos hacer lo que nos dé la gana ya dentro del motor sin tener que volver para atrás. Y podemos, por supuesto, en cualquier momento volver a Houdini, hacer un Hello Editing of Content, y desde aquí volver a añadir más parámetros, modificar más cosas, añadir. Y cuando acabamos, es importante hacer de nuevo un Save Node Type y botón derecho, más Current Definition, para que se guarden los cambios. Y en Unreal sería un botón derecho, Reimport, botón derecho, Rebuild All Instance. Con eso, los cambios que hemos hecho en Houdini se actualizarían
en la herramienta que tengo en la escena. Pues podríamos hacer ese proceso. También hay un live linking que nos permite en tiempo real jugar con ambos a la vez, pero este sería un workflow habitual en cuanto tocamos herramienta, la modificamos, se actualiza aquí, etc. Aunque como habéis visto, una vez que ya tengamos la herramienta terminada, aquí ya podemos dar los últimos toques, añadir lo que queramos. Eso, como he dicho antes, del Unreal Instance, de esos puntos que hemos colocado para que aquí haya vegetación o lo que sea, sería decidir qué vegetación queremos. Podríamos ir aquí al Black Alder, que son plantas, por ejemplo, irnos al Foliage, por ejemplo, a Pivot Painter, no, Foliage, no, Geometry, Pivot Painter, y aquí podríamos coger cualquiera de estas geometrías, por ejemplo, esta, y botón derecho, Copy Reference. Y esa referencia es la que nosotros tenemos que añadir al Editing of Content aquí, en nuestro... Voy a cancelar de nuevo ahora. Modo que tiene que calcular cada vez que te metes. Aquí en el Unreal Material, esto que se llama Unreal Instance, aquí es donde te está pidiendo el path. ¿Pones? ¿Está? Y con eso ya tendríamos los datos necesarios para que Unreal sea capaz de leer esta geometría que estamos instanciando. Importante, no es una primitiva, eso en materiales sí, pero aquí es de puntos, ¿vale? Es point. Y esto de aquí de Skip Engine sobra, sí, de Static Mesh. Entonces, a point y aquí dejar Static Mesh, borrar lo que estaba delante y esto que no es de primitivas. Entonces, ahora con esos cambios, sí que podía aquí Save Node Type y más Current Diffusion. Ahora lo que hace Unreal es leer esa información, nos tendríamos que ir a nuestro Unreal, en donde he puesto mi terreno, y saldrían nuestras plantas. ¿Qué puede hacer que no salgan? Que el tamaño sea muy pequeño, por ejemplo. Pues hay cosas que habría que configurar lo que se conoce en Houdini como el P-Scale. El P-Scale es lo que utiliza él para dar escala a esas plantas que hemos puesto. No sé cómo he creado esto. Vamos a buscar terreno. A ver, que no sé cómo lo he llamado. Son mi terreno, este. Vale. Reimport. Y como lo he cambiado, habría que hacer un reimport y un rebuild all instance. Entonces calcula, ahora ya va a detectar que he metido un atributo y por defecto él meterá esas plantas. Ya digo, puede ser que sean muy grandes, muy pequeñas. Si está en un PScale de 1, pues a lo mejor necesita que el tamaño sea más grande. O esto pasa a veces, que se cierra. Es eso depende de la planta. Hay algunas que no le gustan. Ya me ha pasado más veces con esa, no sé si era esa, pero hay una geometría que no le gusta, debe tener algún problema esa geometría, y cada vez que la añadía se me cerraba. No sé cuál la añadí. Ahora miro cuál la añadí en el otro y la veis funcionando. Tarda un poquito de arrancar. Skip Store. Bueno, tarda no, creo que tarda mucho. Ahí está. Voy a volver a cargar el PCG, el mapa. Bueno, voy a cargar el que tengo yo creado para terminar el resto de la clase con ese. Aquí está. Mapas en levels. ¿Dónde está mi nivel? ¿Dónde está? Vale, es que no está refrescando el nivel. A ver, no está cargando. No, Skill Store. Vale, es que yo creo que ahí está. Vale, para ahora. Se me han abierto como dos instancias, he hecho una cosa rara por ahí. Ahora sí. Puedo mi PCG. Ahí está. Vale, entonces fijaos, estas plantas que tenemos aquí, voy a añadir un poco la velocidad de esto. Las plantas que se nos han creado en Unreal, estas de aquí, vienen de esos puntos de Houdini. Si yo cambio en el HDA la referencia de otra planta que seleccione, se me pondrían ahí. Probablemente es que el otro árbol que he elegido tenga demasiada geometría. Estas son plantas que tienen mucha menos geometría y por eso ha craseado, ¿vale? Pero estos son los puntos del scatter. Cogemos la referencia como he hecho antes, botón derecho, copiamos la referencia, nos vamos a Houdini, en el Unreal, donde teníamos el atributo Unreal Instance, pegamos la referencia en modo puntos, quitamos esa parte de adelante y saldrían estas plantas en el terreno, justo en los sitios donde hemos puesto esos puntos, ¿vale? Que la máscara está creada la misma. Pero bueno, eso es súper potente porque nos permite pues, distintos atributos en distintos puntos, pues de una sola vez crear un montón de plantas diferentes o lo que queramos. Este terreno se repite mucho el patrón, está hecho con un triplanar, el material, que es una proyección que no hay unas UVs, no hay unas coordenadas de mapeado, sino que es como una proyección, se ve por eso repetido y bueno, se puede jugar con ese patrón.
Y luego, lo siguiente que quería que viésemos, aparte de este workflow Houdini Unreal de traer un HDA, porque esto funciona para cualquier tipo de cosas, tengo varios creados por ejemplo, este proyecto. Aparte de eso, tenemos en Unreal ahora la posibilidad de generar contenido procedural con una cosa que se llama PCG. Esto es un PCG. ¿Qué es un PCG? Si nos vamos a donde hemos creado mi terreno, vamos a crear otra carpetita. Vamos a crear nueva carpeta, PCG. PCG, Bash. Aquí, con botón derecho, si hemos activado el plugin, podemos en PCG crear un PCG Graph. Este PCG Graph, lo vamos a llamar PCG Graph árboles, o como lo queramos. Nos metemos dentro y nos da un sistema nodal como el que nos da Houdini, exactamente igual que el que nos da Houdini. Entonces, en este caso, vale, ¿qué queremos hacer? Pues samplear la información de este landscape. Podemos ampliar información de splines, es decir, de curvas, de terrenos, podemos ampliar información de assets, de lo que queramos. En este caso lo que voy a hacer es decirle, sampléame, hazme un get landscape data. Get landscape data lo que te hace es samplea el terreno en el que vamos a poner nuestro PCG. Y si vamos aquí, decimos, quiero un PCG en esta zona aquí. ¿Veis que es como una caja? ¿Vale? En esa zona, él va a samplear el terreno y va a poner puntos. Vamos a hacerlo, de hecho. ¿Cómo sampleamos? Ya tenemos la información del terreno y lo siguiente es decirle aquí Surface Sampler. Surface Sampler lo que nos hace es samplea la información de este terreno. Si damos aquí la D lo que nos permite es debuguear y nos salen aquí unos puntos, ¿veis? Esos puntos es donde vamos a poder colocar assets. Y lo que nos hace, nos da un color. Ese color viene porque luego, gracias a este color que da de manera random, aleatoria, podemos filtrar y decirle, déjame solo aquellos puntos que sean de un color de gris hasta blanco y quítame los negros. Es decir, es una manera de controlar el número de puntos que tenemos de manera muy fácil, simplemente con un nodo. Si ponemos aquí Density Filter, quitamos el debugueo de aquí, porque si no seguiremos viendo los puntos, con la tecla D, y marcamos el debugueo aquí, D. Aquí, en las opciones, veis que nos va a dejar todos aquellos que sean un color de gris de 0,5 a 1, ¿vale? 0,5 de gris a blanco. Y todos los que sean menos de 0,5 de color van a quitarse, ¿veis? Solo me deja esos. Pues es muy potente también a la hora de filtrar, porque lo hace de manera random también. Tenemos un seed también que podemos tocar. Aquí bueno, en varios sitios nos expone un seed, ¿vale? Por ejemplo, si ahora tocamos esto de aquí, nos cambiaría esos puntos de sitio. Es muy potente. Vale, entonces tenemos puntos, pero esos puntos todavía no nos están dando una geometría. Entonces, ¿cómo creamos una geometría en esa zona? Tenemos un Static Mesh Spawner. Static Mesh Spawner pues es bastante autoexplicativo, que lo que nos hace es, nos permite poner las geometrías que queramos en donde están esos puntos. ¿Dónde lo ponemos? Aquí tenemos un menú entries, damos al más, y si bajamos, abrimos, aquí nos deja meter cualquier tipo de geometría. Nos podríamos coger en el Black Alder este de nuevo, en geometría, en Pivot Painter y seleccionar este árbol. Lo seleccionamos, nos vamos aquí, le damos y nos asigna, ¿veis? Ahora tenemos esos árboles en esa zona. Esta caja, por supuesto, se puede extender. Es decir, podemos aquí con PCG coger el este y decirle que quiero que ocupe un área de 50 por 50. ¿Vale? Y nos coloca árboles en toda esa zona. Ya sabéis que podemos controlar la cantidad de árboles con el Density Filter. Pues ya decimos, no, déjame solo aquellos que sean de 0,8 a 1. Entonces me va a quitar todos aquellos que sean menos de 0,8, me los quita y me deja solo esos árboles. Aquí hay un problema, que veis que los árboles se inclinan, ¿veis? En la zona, esto es, claro, no debería. Todos son del mismo tamaño y todos tienen la misma orientación. Igual que Houdini, lo que han incorporado es un nodo que se llama Transform Points. Transform Points. Ese. Que lo que nos hace nos permite randomizar. Hay que quitar este con el Alt y botón izquierdo del ratón, lo quitamos. Y el Transform Point nos permite randomizar. Tanto añadir un offset en la posición, si queremos. Añadir un offset en la posición. Añadir un offset en la rotación, en cualquier eje. Lógicamente queremos que rote en el eje Z, que en real el eje Z es el eje vertical. Con lo cual le decimos de 0 a 360, pero en el eje vertical. ¿Vale? Y luego tenemos este Absolute Scale también, que podemos variar la escala, y con esto que utiliza una escala absoluta, que podemos decirle que sean, por ejemplo, entre 0,8 el tamaño mínimo y entre 1,2 el tamaño más grande. Así vamos a tener, esto es un multiplicador, por defecto se aplica multiplicándose a la escala que tenemos, por lo cual
ahora se multiplican algunos por 0,8 y otros por 1,2. Y el absolute rotation, si nos vamos aquí ahora a nuestros árboles, veis que ahora son de distintos tamaños, pero la orientación se mantiene rara porque se orienta en dirección a las normales del terreno. Simplemente tenemos que ir, quito el debugger para que no se vean los puntos, y aquí le marco absolute rotation. Vamos a seguir. Ahora tenemos que ya no se orientan, sino que están rectos, aunque estemos en esa zona. Entonces, con esto, con esta misma dinámica, podríamos añadir luego piedras entre los árboles, quitar las zonas donde interseccionan. Podríamos coger aquí otro Surface Sampler, exactamente igual. Lo que pasa es que podríamos, lógicamente, cambiar el shape para que no coincidan, pero en este caso podría coger todo esto igual también, control C, control V, misma dinámica. Y en este caso, en vez de spawnear árboles, podría spawnear, irme aquí a las rocas, por ejemplo, que tendría alguna por aquí, seguramente en Fab, que ahora Wixel es Fab, 3D, rocas, medium, esta, selecciono la roca, me voy aquí, y en las entradas podemos meter más de una roca, o sea, podemos meter todas las que queramos, añadimos esa roca, así, y ahora veis que tenemos rocas y árboles, ¿vale? Podríamos, lógicamente, meter muchísimas más rocas, meter plantas, lo que queramos, y si coinciden en alguna zona, podemos hacer que en el área donde coincidan rocas y árboles se quiten para que no se pisen, porque si no podríamos tener intersecciones. Pero lo que haríamos es simplemente, hay un nodo que se llama difference. Aquí antes de spawnear los árboles, puedo hacer un nodo difference. El difference tiene que ir en modo binary y podríamos decirle, quítame todos aquellos puntos donde estén las rocas. Entonces van a quitar todos los árboles que estén donde estén las rocas, los va a quitar. Salvamos, ¿veis? Y nos ha quitado unos cuantos árboles, aquellos que coincidan donde están las rocas. Al final, con eso podemos evitar intersecciones, ver la escala de las piedras que son muy grandes, podemos volver de nuevo a transform points, decirle que en este caso sean desde 0,3 a 0,5, por ejemplo, y va a disminuir mucho el tamaño de las rocas. Ahora ya son pequeñitas, también son el mismo color que el terreno, se ven mal. Pero bueno. Y con eso, por ejemplo, está mezclando Houdini plantas con plantas de PCG, y podríamos incluso coger puntos de Houdini y meterlos en un gráfico de PCG que te deja. Hay un Houdini Import Data Table que nos permite traer datos desde Houdini y utilizarlos como si fuesen puntos de PCG. O sea, fija, al final está todo contemplado y eso al final te da un extra de control que es súper, súper potente. Para que veáis, al play, por ejemplo, aquí. A ver si no cae el... Ah, esto es simular, perdón, no es play. Por... Ahí está. Nuestro personaje. Si calcula. Se queda ahí raro. Pero bueno, esto ya podéis ver. A ver si me deja navegar por el terreno. Uy, uy, parece que la pilla. Bueno, esta última parte, de todas formas, vamos súper justo para poder mostrar tantas cosas en una hora. Ya me gustaría que fuesen dos. Pero bueno, este último ratillo lo aprovechamos para leer preguntas o sea, para preguntas que tengáis, que habéis ahí dejado en el chat, si ahí tenéis alguna pregunta o lo que sea. Ay, mira, parece que ya. A ver si puedo darle el play. Ahora, mira, ahora se puede. Parezco un enano en el mundo de los gigantes. Plantas esas son enormes. Pero bueno, mirad. Esto está hecho en 2 minutos. Todo, ¿eh? Y sin exagerar. O sea, dedicándole tiempo, imaginaros lo potente que es esto. Con eso ya, abierto a preguntas que no. Vale. Bueno, si me decía aquí, imagino Rosa, o que quedaban 5 minutos, pues ya lo tenemos finiquitado. Vale, pues a ver, preguntas aquí en el chat. ¿Qué sitios y cursos recomiendas para aprender bien Houdini y Unreal? Uf, esa es la pregunta del millón. Porque no me puedo hacer autopublicidad, no me gusta, no soy mucho haciendo autopublicidad buena. Pero bueno, yo tengo mi propia formación, claro. Si buscas por ahí, la encontrarás. Yo tengo mi propia formación de Houdini y Unreal. Y luego, ¿qué recomiendo por ahí? Informarse casi más que un sitio concreto, es informarse bien quién está dando clase en ese momento, porque al final depende de dónde vayas. Depende quién haya en ese momento. Si hay un profesor bueno en esa. Al final,
una formación, una escuela lo hacen los alumnos y los profesores. Son las dos claves. O sea, lo demás da igual. Cómo se llame la escuela o donde vayas, es que te da lo mismo, porque depende del profesor que haya y los alumnos hacen mucho. Los alumnos hacen a uno un buen profesor también. Pero bueno, ambas cosas son importantes. Es informarse quién hay y sobre todo pedir mucho feedback a otra gente que haya cursado esa formación, creo que es lo más importante. Pedir feedback y enterarse de bien de quién son los profesores. ¿Es factible que los programas que trabajan en tiempo real como el Liquid Science sustituyan en un futuro las simulaciones tradicionales hechas en Houdini? ¿Qué va? No, Aleix, no lo veo. Lo veo compatible. Lo veo que tiene su público cada cosa a su momento, pero no creo que o sea, no creo que Houdini nunca será Embergen o en este caso el Liquidgen y no creo que Liquidgen sea ni viceversa, ¿vale? Es decir, tiene sus público cada una. Yo creo que sustituirlo nunca. Creo que se compaginan bien unos para videojuegos bien, pero en cine a día de hoy y creo que prácticamente nunca se va a poder utilizar Liquid Gen o Embergen, salvo que sea de muy low cost, porque necesitas unos requerimientos, sobre todo para composición, de sacar capas, etcétera, que no te da Embergen, salvo que cambie mucho su filosofía, que no parece ser. No creo que en ningún momento se sustituyan. Se compaginan bien y depende del proyecto, si es en videojuegos, si es en cine o lo que sea, estará más justificado uno que otro. Pero que se sustituyan no lo creo, la verdad. Creo que van a trabajar siempre bastante. Hay hueco para los dos y son destinados a públicos distintos. Has comentado que se puede usar las máscaras del terreno de Houdini para añadir materiales en Unreal. ¿Cómo defines el material a las máscaras? Sí, mira, en el material, en Houdini, aquí, tienes que crearte las. Espera, que te abro el. A ver, voy a abrirte el original, ¿vale? Donde tengo el archivo original, rápidamente. Ahí. No sé si es esta, sí. No sé si ahora me dirán, no sé si os puedo compartir incluso estos archivos, ¿vale? Para que tengáis la referencia de cómo añadir los materiales desde Houdini y los lea automáticamente, ¿eh? Tú solo le asignas el material y él te lee las layers, pero ahora lo enseño rápidamente. A ver si no me carga, mientras voy respondiendo a otras preguntas. Ah, mira, ya ha cargado. Vale, mira, es aquí. A ver si carga esto. ¡Ay, qué lento! Es que como tiene que erosionar el terreno. Vale, mirad, aquí. Pero vamos aquí abajo. Aquí es donde tengo Aquí. Tengo las layers. Están las layers. Veis que tengo que la máscara me la pones en una layer con un copy layer, le digo, cógeme la máscara, esas máscaras que hemos estado generando, me la metes en una layer que se llama Landscape Rocks. Y luego aquí cojo otra vez la máscara, la remapeo, la doy la vuelta para que donde he puesto la máscara ahora sea en el lado contrario. Y aquí le digo que la llame a esta máscara Landscape Grass, es decir, capa de rocas y capa de césped. Luego limpio las máscaras y lo que hago es, aquí borro todas aquellas capas, la altura, el grass, todas aquellas capas que no necesito, ¿vale? O sea, perdona, dejo las que necesito, dejo el height, que ese no lo puedes borrar porque es la altura, dejo el grass y dejo las rocks, es decir, todas aquellas capas que he generado yo aquí. Vale, las he generado y solo dejo esas, el resto las borro porque está marcado en el Blast Bilin Non Selected. Y aquí en un Real Material es el nodo que existe en Houdini como tal y le tienes que poner aquí, te vas a Unreal, botón derecho en el material que quieras utilizar y copias y aquí botón derecho y lo pegas. ¿Vale? Entonces aquí ya tienes el path a dónde está el material dentro de Unreal. Está en el directorio Game, Houdini, el landscape.landscape. Ese es el material que estoy usando en Unreal. Y automáticamente cuando vuelcas este archivo en Unreal, él ya reconoce esas máscaras porque yo en el landscape, en el material que lo diga en landscape, hay un nodo que se llama este. ¿Dónde están las layers? Aquí. Landscape Layer Blend. Y aquí en el Layer Blend, estas capas, fíjate que se llaman como se llaman en Houdini. Landscape Grass, ¿vale? Y Landscape Rocks. Las dos están aquí. Grass y Rocks. Se tienen que llamar exactamente igual que en Houdini. Y en el momento que tú pones estas layers, este Layer Blend, con las capas que se llaman igual que las has dejado en Houdini, y te vas al modo Landscape, esto ya reconoce tus layers. ¿Vale? Si te vas aquí, él ya reconoce tus landscape. Que por ahí andarán. Si pones manage, paint, perdón, paint.
Ahí está. Grass y rock. Y le puedes asignar donde has creado tú la máscara, he dado esta, donde he creado una máscara, y este material, donde he creado la otra. Entonces puedes muy fácilmente trabajar con esas dos cosas a la vez. Más cositas. Pues, ¿es posible exportar esa geometría a un mapa de altura para usarlo en otro software en lugar de real? Sí, por supuesto. Puedes exportar un Hayfield de manera muy fácil con hay un Sport Hayfield, ¿vale? No me puedo entretener mucho más porque no quiero que esta gente me despida y no me llamen nunca más, pero tienes un Labs Terrain Layer Sport, ¿vale? Y te permite exportar las layers en un archivo JPG o lo que quieras, ¿vale? Para utilizarlo en cualquier software. Te saca un heitemap blanco y negro y lo puedes exportar en cualquier software, ¿vale? Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.